Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Ahora vamos a hablar de un asunto que siempre interesa a los mexicanos que viven en Estados Unidos y obviamente a nuestros connacionales en la hermosa República Mexicana. Fútbol. La selección de nuestro país y la de Estados Unidos. Y para eso tenemos el gran honor en Entre Washington y México de contar no solo con un exfutbolista, sino un gran experto y comunicador en el tema, don Carlos Albert. Bienvenido, don Carlos, a Entre Washington y México. Jesús, qué gusto saludarte, a toda la gente que nos está escuchando hoy con mucho cariño en este programa Entre Washington y México. Aquí estoy a tus órdenes. Tuve la fortuna de haber probado en varias ocasiones lo que es portar la camiseta de la selección nacional, y creo que eso también pues, me ayudará para tratar de servir de algo a toda la audiencia que está hoy presente aquí con nosotros, Jesús. Así es que yo te agradezco mucho a ti tu atención. Don Carlos, como exjugador de la selección nacional de nuestro país, ¿qué tan importante y cuánta responsabilidad tiene como deportista profesional el responderle a una afición que siempre está esperanzada en un triunfo y en un éxito a nivel internacional reconocido, que hasta ahora no se ha dado en México con la excepción de los Juegos Olímpicos? El compromiso es absoluto y total, pero sí quiero hacer la aclaración de que el compromiso absoluto y total no es única y exclusivamente competencia y obligación del futbolista. Y a mí me parece que esto es bien importante que lo entendamos. Todos aquellos que tienen que ver con el fútbol mexicano, hablo de federativos, dueños de equipos, seleccionadores, jugadores, por supuesto, entrenadores, todos están en la misma posición y tienen la misma obligación de responder a todo lo que es la afición al fútbol mexicana, esté donde esté. No es una cuestión eminentemente y únicamente del futbolista que tenga que cumplir. Sí, el futbolista tiene que cumplir, es la parte visible, es la parte que los aficionados quieren ver, la parte que los aficionados siguen y exigen, pero atrás, en los vestidores y en las oficinas y en la federación, hay algunos señores de pantalón largo que tienen la misma obligación de comportarse con ética, con profesionalismo, con entrega, con cariño y con amor. O sea, y esto se nos olvida porque no los vemos. A los que vemos que fallan o a los que aplaudimos por un gran gol son a los que tienen el pantalón corto. Pero ese es el producto. Pero es como una revista, como un periódico, como un diario. Pues la gente ve, pero hay mucha gente atrás que está trabajando para que eso también funcione y salga a tiempo y bien editado y etcétera. Y bueno, a mí me parece que siempre ha sido ese un problema muy serio en el fútbol mexicano. Los directivos se zafan y toda la responsabilidad, que sí la tienen, no digo que no, es de los futbolistas y los técnicos. Don Carlos, en la política diríamos que esto puede implicar corrupción a nivel federación, a nivel dueños de equipos, que al final de cuentas son los que aportan a los jugadores. Ahora, siempre que juega la selección mexicana en los últimos años, en partidos amistosos o de competencia a nivel regional, viajan a Estados Unidos. La búsqueda de dólares. ¿A qué atribuye usted este cambio de acción, aparte de la comercialización de una selección que, repito, desde mi punto de vista, don Carlos, no nos ha dado un gusto a los mexicanos en un mundial? Pues como bien tú lo comentas, Jesús, el tema es que con el prurito de que la selección requiere de mucho dinero para su mantenimiento, para sus viajes, para sus concentraciones, etcétera, entonces se tiene, no sé si para bien o para mal, el fútbol mexicano tiene un doble mercado extraordinario que casi ningún equipo nacional
en el mundo tiene, casi ninguna selección en el mundo la tiene, y es los dos grandes mercados que hay, el mexicano, que es de toda la vida, y todos los mexicanos que están en Estados Unidos, que son millones, se nos olvida, pero son millones ya. Entonces, están ávidos de algo de México, están ávidos de algo de su patria. El fútbol suele ser un deporte popular. Mucha de la gente que está mexicana que está en Estados Unidos es gente también sencilla, para decirlo de alguna manera, con mucha educación, que está esperando algo de México, ¿no? Y entonces, pues, cuando la selección va, para ellos es algo extraordinario, y a veces se gastan sus ahorritos, a veces hacen viajes largos para ir a ver a la selección a Los Ángeles, aunque vivan lejos en Estados Unidos, y eso es muy importante. Se les tiene que tratar con un gran respeto, se les tiene que tomar en cuenta como tales, y en México los directivos solamente les ponen signo de dólares en lugar de caras, y en lugar de cerebros, y en lugar de hígados, y en lugar de corazones, y de cerebros, y de sentimientos. Para ellos solamente son signos de dólares. Ya se vendió, tenemos compromiso con Zoom, tenemos que llevar a la selección varias veces allá, hay que hacerlo, necesitamos lana, hay que recolectar lana, pero les falta el alma. Los directivos tienen que demostrarle a los aficionados mexicanos que están en Estados Unidos que tienen alma, que los respetan, que les están mandando realmente a lo mejor en ese momento, que sí es la selección importante, que sí es importante que la selección tenga ese tipo de partidos, y no solamente los llamados partidos globeros, ¿no? Me parece que es una vergüenza cómo la federación trata en muchas ocasiones a los aficionados mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Ese es el punto que yo siempre he argumentado, don Carlos. Al estar viviendo en los Estados Unidos, observo la publicidad que hay en las televisoras en español, en una en especial, que es la que tiene mayor audiencia en los Estados Unidos. Y ahora que jugó en este partido de eliminatoria para el Mundial México contra la selección de Estados Unidos, la publicidad dice duelo de gigantes. Y hablan de las dos selecciones como si fuera un partido entre Brasil o Argentina, entre Brasil o Italia contra Francia, o Francia contra Alemania, cuando en realidad, don Carlos, creo que lo que estamos viendo son partidos de dos selecciones mediocres que nos venden una ilusión de llegar a un quinto partido en un mundial, y si no llegan, de ahí no pasan. Pero como dice usted, la nostalgia de los mexicanos estar fuera de su patria en los Estados Unidos los hace comprar camisetas, los hace ir a los juegos. ¿Por qué nos sobrevenden esto? ¿Sí funciona? Usted, que también trabajó en los medios de comunicación, estos medios corruptos o globeros, ¿sí les rinde o están obligados a decir mentiras los narradores de los partidos, los que promocionan? Pues mira, ellos, los narradores y la gente que está promoviendo a la selección, son normalmente comentaristas, periodistas, etcétera, que tienen algún compromiso a través de la empresa que les paga, vamos a decir, para que se entienda claramente, no porque sea la única empresa, ni mucho menos, pero para que se entienda claramente. Televisa y Televisión Azteca tienen los derechos de la selección nacional de televisión. Entonces, obviamente, promueven estos partidos que ya están contratados por la federación de antemano, ya se sabe cuándo van a ser, etcétera, y que en muchas ocasiones inclusive las televisoras intervienen para decir, sabes que a mí me conviene que sean en estas épocas porque no hay fútbol, porque tengo poca programación, entonces por favor pon el partido más o menos por esta. Fíjate, hasta en eso intervienen las televisoras, no dan la orden, pero sí dan la recomendación, y obviamente quienes les están vendiendo a precio de oro las transmisiones, pues les hacen caso. Entonces, esto es bien interesante. Todo lo que pasa alrededor de la selección nacional gira en torno a las necesidades, a los gustos de las televisoras mexicanas. Y esto no es correcto, porque no siempre en esas épocas, no siempre en esos días, no siempre en esos horarios, el partido le va a servir a la selección nacional como tal. Se han dado el lujo, y espero que tú
no me dejes mentir, se han dado el lujo de anunciar que va a estar con la selección el Chicharito y no sé quién, sabiendo que eso no es cierto, sabiendo que no va a llegar, que no va a venir el Chicharito a esa selección, pues se han dado el lujo de decir, de poner en los promocionales la selección, el Tri, no sé qué, Los Ángeles, tal, no sé qué, pum, anuncian a 4 o 5 jugadores, 2 de los cuales nunca van a estar ahí. Me parece que esos son extremos, que es una burla terrible para la afición de los Estados Unidos. Don Carlos, aquí hay otro tema muy importante, los nombres de las figuras del fútbol mexicano, sobre todo los que participan en equipos de primera división en Europa. En los últimos meses, digamos, últimos años, y créame que no soy tan aficionado a la selección, dejé de verla desde que perdió 7-0 contra Chile, que me pareció fue el colmo de los colmos. Nos presentan a nombres de jugadores que sí, están en Europa, pero que en realidad ni son estrellas, ni están en la alineación principal de sus equipos. Usted mencionó al Chicharito Hernández, que en su momento, fue estrella en el Manchester United, pero ahora juega en un equipo de la primera división de los Estados Unidos, que es una liga mediocre, a donde se vienen a retirar los jugadores que ya tuvieron éxito. Y como dice usted, le venden pura basura a los aficionados en Estados Unidos, que son fieles. Pero aquí yo le quisiera preguntar, ¿usted le ve un futuro cercano de éxito a esta selección para el próximo Mundial? No, yo creo que esta selección, y lo digo con pesar, y lo digo con tristeza, porque me gustaría poder en este momento presumirte y decirte, ¿sabes qué, Jesús? Sí, y por esto, y vamos a tener... No, la selección mexicana va a hacer exactamente lo que ha hecho en todos los mundiales. ¿A qué me refiero y por qué lo digo? Porque la selección mexicana y el fútbol mexicano no ha cambiado absolutamente nada como para pensar que es mejor, que se está jugando mejor y que se tienen más posibilidades. Cuando después de 40 o 50 años de no tener éxito en las Copas del Mundo, las cosas se siguen haciendo igual, Jesús, obviamente el resultado no puede mejorar, no va a cambiar, porque no se trata de milagros. Entonces, hay muchos países que sí han estado buscando la forma de mejorar, sobre todo asiáticos, países que nunca han tenido grandes oportunidades, están trabajando de otra manera y están buscando la forma de mejorar sus actuaciones mundialistas. Dime, o que alguien me diga, qué ha hecho o qué está haciendo el fútbol mexicano concretamente en relación a la preparación de la selección nacional, diferente a todos los mundiales anteriores, que nos pueda hacer pensar, caray, ojo, acuérdense que hace 4 años y hace 8 años no se hacía esto, ni esto, ni esto, y por lo tanto, con esto que se está haciendo, podemos tener un poco más de esperanzas y de esperanzas. Pues no lo hay. Se está trabajando exactamente igual que siempre. Se está dando prioridad a todo menos a la selección nacional. La selección nacional se utiliza sencillamente para obtener algunos dólares para la federación, pero no para que la selección en su preparación mundialista mejore en sus posibilidades y en sus actuaciones. Nada diferente se está haciendo, nada diferente puede pasar. Entiendo una circunstancia, y esto se lo comento porque lo he platicado con paisanos que son fieles a la selección, que llevan muchos años de vivir en Estados Unidos y que se compran su camiseta, aunque les cueste más de $100, se compran sus cervecitas para ver los partidos o viajan, como dijo usted, a los estadios a ver el fútbol en vivo si es que no les toca en su ciudad. Es un tema que a mí me parece que es muy importante para analizarlo con alguien como usted. El asunto es muy simple. La preparación para el Mundial. Obviamente nos toca una eliminatoria con CONCACAF, con equipos que con selecciones, países que no tienen ni siquiera liga profesional de fútbol. Pero en los de preparación, don Carlos, y aquí es donde me parece que es una cuestión de publicidad.
¿Por qué cuando hay un partido amistoso, aunque sea en Estados Unidos, si es que quieren agradar a los paisanos, no compiten con selecciones de primera clase, con sudamericanas o con europeas? Yo un día se lo dije a un amigo, ¿irías a ver un partido si jugara con Italia sabiendo que van a golear o por lo menos va a estar difícil que empate la selección? Y su respuesta fue no. Yo quiero ir a ver goles y a que se luzca mis jugadores. Porque sí, el cariño es muy grande a los jugadores y a la camiseta por parte de la afición. Pero esto me parece parte de la trampa de los federativos, de las televisoras, de la publicidad. ¿Estoy en lo incorrecto, don Carlos? No, tienes mucha razón. Pero también hay que tomar en cuenta que las grandes selecciones, por llamarlo de alguna manera, las selecciones importantes, las selecciones trascendentes, son selecciones que provienen de fútboles que están súper organizados, es decir, no están cambiando las fechas de la temporada al principio de la misma o sobre la marcha de la temporada. O sea, tú imagínate nada más, Jesús, que el entramado del fútbol europeo, vamos nada más a quedar en Europa, los torneos entre ellos, que ya están organizados, necesitan estar perfectamente bien delineados en cuanto al día, el horario, el lugar, desde mucho tiempo atrás, desde muchos meses o años atrás, para que los torneos locales, el español, el alemán, el portugués, el francés, el italiano, todos embonen en algún momento y puedan llevar a cabo sus torneos internacionales. Para eso, obviamente, todos sus torneos nacionales están perfectamente bien planificados para que se llegue el momento en que, oye, tenemos en febrero, tenemos un torneo de eliminatoria de la UEFA, entonces los equipos van a tener que dejar algunos de sus jugadores. Entonces, o sea, tienen sus calendarios perfectamente bien engranados como un relojito en toda Europa y también lo están haciendo igual ya en Asia. ¿Qué quiere decir esto? Que con eso ellos están garantizando que se juegue bien en su torneo local, el alemán, el italiano, el español, bla, bla, y también con sus selecciones, para que no llegue el momento en que, como aquí, no, yo no puedo dejar que el técnico de la selección se lleve a 5 de mi equipo, porque entonces todavía me faltan 2 partidos y tengo que ir a jugar la no sé qué, y entonces yo no quiero que vayan más que 3, y empezamos ahí yo no quiero que se vayan más que 2, yo no quiero. Eso no puede ser. El fútbol mexicano necesita ser lo suficientemente profesional y maduro para que sus torneos estén perfectamente bien acomodados para que no sucedan este tipo de situaciones, para que los dueños de los equipos conozcan cuándo van a tener que prestar a sus jugadores en caso de que los llamen, si están algunos en su selección, cuándo van a tener que jugar el campeón de campeones si es que acceden a ese lugar. O sea, y no se sabe, le van cambiando conforme las necesidades. Y esto me parece a mí que habla de un fútbol, la verdad, que de profesional no tiene nada. Y no me refiero nada más al futbolista, me refiero principalísimamente, Jesús, a los directivos. Mientras la Federación Mexicana de Fútbol sea el club de Toby y no estén organizados y no sean profesionales ellos, los dueños y los directivos, no podemos esperar que lo que están organizando esos señores tenga un buen resultado o sea profesional. Si tú imagínate que en una fábrica el gerente de ventas y el gerente general no sean profesionales, no le entiendan muy bien al tema y que uno mande una orden y otra orden. ¿Sabes qué? Oye, pues ya acabamos y no tenemos material para seguir envolviendo. Oye, pues es que yo no sabía, yo pensé que ya tenían. O sea, es exactamente igual. El fútbol es una empresa. Ok, trátenlo como empresa, señores. Ustedes son muy buenos, ¿no? En sus empresas. Todos son líderes en sus empresas. Son maravillosas. Sus empresas son sensacionales. Todo funciona muy bien. ¿Y por qué el fútbol no? ¿Por qué el fútbol no? Porque no le dedican tiempo, porque no le dedican el suficiente profesionalismo para atender al fútbol, que también tiene muchos clientes que se llaman afición, Jesús. A mí me parece que juegan con el interés, juegan con las emociones del aficionado y eso no se vale, Jesús. Carlos, tiene usted toda la razón, me parece, coincidimos en ello.
Nos queda 1 minuto y medio y en este minuto y medio no quiero desaprovechar para hacerle 2 preguntas que sé que me las va a contestar concretamente. Primero, ¿está tan jodida la Liga Mexicana Profesional de Fútbol que requerimos siempre de un entrenador extranjero para la selección? Y segundo, ¿la selección de Estados Unidos es mejor que la de México en estos momentos? La primera respuesta es sí, la segunda respuesta es no. Entre Washington y México, con el honor de haber contado con don Carlos Albert. Muchas gracias, don Carlos. Un abrazo. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Un gusto. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y ahora en Entre Washington y México está Gonzalo Lira Galván con esta sección que siempre es muy interesante, Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Pues fíjate, Jesús, digo, además de mucha alegría por estar contigo otra vez, tenemos cosas, digo, la idea del Pucha Play es darle play ahí desde casa, y esta vez les traigo 2 opciones que tienen que ver directamente con nuestra sociedad, con nuestro país, con México, pero que están disponibles para ver también fuera de México. Y la primera es que ya llegó la última temporada de Narcos México, y me gustaría empezar preguntándote si tú la has visto, qué opinión te merece, porque es un tema al que tú sí le sabes, y pues es una ficción, pero basada en cosas de la realidad. Pues mira, me pasé un buen rato viendo toda la temporada. Sí, ya la vi. Como dices tú, es mucha ficción. Yo solamente tengo una observación negativa. Me parece que hicieron unas apologías a unos narcotraficantes que la verdad son una aberración para lo que ha ocurrido en la historia de la inseguridad de nuestro país, mi querido Gonzalo. Y fíjate qué curioso que mencionas justo ese tema, porque platiqué con Alberto Guerra, que en esta última temporada es el personaje del Mayo Zambada en sus inicios, y justo, ¿no? Hablaba yo de eso, de fuera de más allá de esa controversia que pues se presta para discusiones acaloradas y muy profundas, pero al él ser un actor que tiene en cierta medida que meterse en la piel de estos personajes, además el Mayo Zambada, un personaje del cual no se sabe tanto como de muchos otros, bastante discreto, creo yo, dentro de todo. Le pregunté, ¿no? ¿Cómo encuentra un actor puntos en común con personajes que muchas veces, pues, lo que conocemos es lo más despreciable, como bien lo dices? ¿Te parece que lo escuchemos? Claro que sí, Gonzalo. Una de las cualidades que tiene, que fue uno de los retos para mí también como actor, es que difícilmente dentro de ese mundo yo creo que alguien sabe realmente lo que piensa ese hombre. Yo creo que hay mucho misterio alrededor de él, no solo entre nosotros los mortales, sino también dentro de ese mundo. Creo que es un tipo sumamente reservado y creo que es un tipo que mueve muy, muy bien sus piezas. Hay una razón por la cual casi nunca nos enteramos de noticias escandalosas o exabruptos, ¿no? que involucren al Mayo Zambada. Entonces, con la cantidad de años que tiene en ese lugar, yo no creo que eso sea una casualidad. Yo creo que es un hombre que realmente va un paso más adelante, que realmente tiene la capacidad de poder maniobrar incluso ante la sorpresa. Y eso es bien complicado dentro de ese mundo. Mucho de ese mundo tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la capacidad de accionar más que de reaccionar, con mostrar más que un intelecto, una fortaleza física, armamental, un poderío. Y esa yo creo que es la gran diferencia. Hay una parte del Mayo que yo sí admiro, que es el amor que tiene por la tierra, por la sierra que lo vio nacer, por los animales, por la ganadería, por un tipo de vida completamente distinto a lo único que nosotros sabemos. Hay una cosa que es también muy importante, que es entender, nosotros sabemos el 1% de la vida de la gente. No sabemos ni qué pesadillas tiene, no sabemos
de quién se enamoran. Y yo creo que el punto de rechazo es el que tenemos en común todos, ¿no? Todos hemos sido víctimas en este país de la vida que es el narcotráfico. Pues ahí está, Pucha Play en Entre Washington y México. Y nada más para agregar, mi querido Gonzalo, no he visto aún, pero lo voy a ver, porque además ya viene un nuevo libro de tu servidor que se llama Operaciones Secretas de la Policía Federal, que podría ayudar a complementar el entendimiento de lo que pasa en nuestro país. Pues échale un ojo y la próxima semana lo platicamos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Entre Washington y México no puede existir sin Lo más importante es leer, y sin Fernanda Álvarez, que tenemos el gran privilegio que nos la presta Penguin Random House para hablar de libros. Mi querida Fer, ¿qué recomendaciones nos vas a presentar? Hola, querido Jesús, pues qué gusto estar aquí contigo y poder platicar de libros. Y hoy les traigo dos muy buenos textos. Uno es una novela de Alberto Ruiz Sánchez, que ya por todos conocidos es gran escritor de La Casa, publicado por Alfaguara, y trae esta nueva novela que se titula El expediente de Ana Akhmatova. Pues como sabrán, Ana Akhmatova fue una superpoeta que fue muy perseguida por Stalin por pura envidia, ¿no? Entonces lo que nos va a contar Alberto es desde la juventud de Ana Akhmatova, el encuentro ese primero que tuvo con Stalin, los amoríos que tuvo con Modigliani, la relación con su primer marido y la libertad que ella, a pesar de todo, siempre encontró a través de la escritura y de ser ella misma. Es una novela súper disfrutable, muy bien escrita, con algunos fragmentos también de poesía de Ana Akhmatova para acercarnos, que nos va a descubrir un mundo súper interesante de esa Rusia, ¿no? Que estaba pues con la mirada, ¿no? De ese gran, bueno, no gran, perdón, pero de ese terrible más bien dictador que fue Stalin, ¿no? Sí, ya estoy dando adjetivos que no corresponden, pero es una novela además con algunas imágenes en el interior que la van a disfrutar muchísimo. Pero además intrigas de hablar de Stalin y de esa época de traiciones y de misterios siempre es importante, y más en una novela como esta, de la cual pues ya también se está hablando bastante, mi querida Fer. Sí, la verdad es que pues a mí me da gusto porque es una novela que vale la pena. Alberto Ruiz Sánchez es un gran escritor y Ana Akhmatova es un personaje que a lo mejor le hemos escuchado mucho, ¿no? O sabemos muy por encima de lo que le sucedió, pero ya leerlo en esta novela es disfrutarla de otra forma, ¿no? Imagínate que al final Stalin, con tal de fastidiarle la vida, le construye una estatua de él frente a su ventana, ¿no? Para que ella todos los días tuviera que verlo y no viera el árbol que tanto amaba. O sea, dime tú si no es una locura un personaje así que se haya... Sí, pero que se haya afanado tanto con una poeta, es una locura, ¿no? Y son cosas que uno no acaba de... Bueno, que te intriga todavía más, ¿no? Ambos personajes, cómo sobreviven el uno al otro. Y mi querida Fer, ¿cuál es la segunda novela que nos vas a dejar como tarea? Ah, pues mira, esta segunda, esa sí no es novela. Este es un ensayo, ves que yo normalmente hablo de novelas, pero este es un ensayo que me pareció súper interesante, que se titula El hombre prehistórico es también una mujer. Y lo escribe una prehistoriadora francesa que se llama Marilène Patoumary, y nos habla justo de desmitificar, ¿no? Como que desde dónde viene esa construcción patriarcal, de que la mujer siempre fue esclava o siempre fue sumisa o siempre estuvo en la casa cuidando a los niños, cuando ella nos va descubriendo poco a poco pues cómo la mujer también fue a la guerra, por qué se dice que únicamente los hombres pintaron las cuevas de Lascaux y por qué no la mujer también fue quien estuvo detrás de todo esto. Es un libro muy bien escrito, muy relajado para que todos podamos acercarnos a él. Empieza con la literatura y cómo es la literatura la primera que va construyendo estos mitos, cuando surge también los estudios de la antropología, ¿no? Siglo XIX, por qué es esa visión machista o patriarcal y cómo va cambiando hasta terminar el día de hoy en el siglo XXI, qué pasa con el feminismo y cómo construir hombres y mujeres un nuevo discurso, ¿no? Es un libro súper interesante que lo recomiendo muchísimo también. Mi querida Fer, como siempre, muchísimas gracias por estas aportaciones a lo más importante es leer en Entre Washington y México. Y posiblemente con este ensayo hasta descubramos que fue una mujer la que inventó la rueda. Puede ser. Muchísimas gracias, Jesús, por invitarme. Pues espero que disfruten de las lecturas. Un abrazo. Igual otro.
entre Washington y México. Gracias a todos. Y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.